Génesis capítulo 34. Amén. Dice así la palabra del Señor. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros. Dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: hallé yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío muchas dotes y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país y traficarán en él. Pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Sibeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera. La realidad, mis hermanos, es que si nosotros estamos viviendo en pecado, el pecado nos va a alcanzar. Todos y cada uno de nosotros cosecharemos las consecuencias de vivir obedeciendo a medias al Señor, en nuestras vidas, en las vidas de nuestros hijos y de nuestra familia. Y esto fue precisamente lo que le sucedió a Jacob. Como vimos en la mañana, Dios le había ordenado a Jacob salir de la tierra de Harán y regresar a Betel para que le adorara allí, como una respuesta
como agradecimiento por todo el cuidado que Dios había tenido para con él a lo largo de toda su vida. Sin embargo, como vimos, Jacob había vuelto a sus andadas. Y antes que obedecer la palabra del Señor, prefiere vivir su vida según su propia sabiduría nuevamente. Antes que ser preciso en lo que el Señor le había ordenado, prefiere hacer las cosas a su manera. Y termina asentándose no en Betel, sino en Siquem, una ciudad cananea. La edificación de aquel altar era simplemente para cubrir el hecho de que Jacob estaba desobedeciendo la voz del Señor. Aquel altar, el Elohe Israel, no taparía la realidad de su desobediencia a la palabra del Señor. Y sería su desobediencia la que traería terribles consecuencias a la vida de Jacob y de su familia. Génesis capítulo 34, mis hermanos, es uno de los capítulos más terribles en el libro de Génesis, quizás de toda la Biblia también. Algunos comentaristas como A.W. Pink sencillamente no comentan nada del capítulo 34, pasan del 33 al 35. Y es un capítulo tan terrible porque aquí se nos registra no solo las consecuencias de la desobediencia de Jacob, sino también las consecuencias de su pasividad. Y es lo que vamos a estar viendo en esta tarde. Las consecuencias de una vida de obediencia a medias. Y las consecuencias de la pasividad en la vida del creyente. Y vamos a dividir este texto en 4 puntos. En primer lugar veremos la deshonra de Dina. En segundo lugar la petición de Hamor y Siquem. En tercer lugar vamos a ver el plan de los hijos de Jacob. Y finalmente veremos la matanza de los hombres de Siquem. Veamos entonces la deshonra de Dina. Versículo 1. Salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Lo primero que debemos notar es que este relato en Génesis capítulo 34 no ocurre inmediatamente después de Génesis capítulo 33. Es muy probable que hayan pasado algunos años entre Génesis 33 y Génesis 34. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Bueno, en primer lugar, porque cuando Dina sale con su familia de Harán, ella era apenas una niña. Sin embargo, Moisés aquí se refiere a ella como una joven. El término traducido en nuestra versión como joven en el versículo 3 es frecuentemente usado para describir a un adolescente. El término que se traduce joven en el versículo 4 y que es diferente a la del versículo 3 se usa frecuentemente para describir a una joven en edad para casarse. Además, es interesante que la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento hebreo, traduce los términos del versículo 3 y 4 con un término en griego que se refiere para hablar de una mujer que ha dejado de crecer y que tiene edad para casarse. Entonces, la descripción que hace Moisés de Dina nos da a entender que ya pasaron algunos años entre los eventos de Génesis 33 y Génesis 34. En segundo lugar, los hijos de Jacob, quienes también habían salido niños de la tierra de Harán, aquí ya tienen edad para andar solos en el campo pastoreando los animales y el ganado de Jacob. Entonces, esta es otra prueba de que los eventos de este capítulo ocurren varios años después de Génesis capítulo 33. Dina entonces podría tener aquí entre 16 y 18 años. Probablemente unos 10 años han pasado entre Génesis 33 y Génesis 34. Y fue esa edad, nos dice Moisés, que Dina, y escuchen cómo la describe Moisés, la hija de Lea. Eso es importante para ver lo que está sucediendo con la vida de Jacob, pero también va a ser importante con respecto a lo que van a hacer los dos hijos de Jacob. Dina entonces se nos dice que a esa edad más o menos sale de su casa con el propósito, dice Moisés, de ver a las hijas del país. El que una mujer en edad para casarse saliera de su casa sin un acompañante era mal visto en la antigüedad. Las jóvenes de buena reputación solo podían salir con un chaperón, alguien que las acompañara.
Rebeca y Raquel, por ejemplo, ustedes recuerdan, salieron solas al pozo, pero ese pozo era de su familia. Entonces ellos no estaban saliendo a un lugar extraño, era su propia tierra. Lo que hace de esta salida de Dina tan asombroso es que ella sale sola para ir a la ciudad. Ahora, ¿qué nos dice esto de su padre Jacob? Bueno, Moisés nos da una pista al referirse a Dina como la hija de Lea. Moisés identifica inicialmente a Dina como la hija de Lea. Es como si Moisés nos está dando a entender que Dina no era tan importante para su padre. Recuerden, uno de los pecados de Jacob es su favoritismo. Además, el hecho de que una hija de Jacob saliera de esa manera implicaba que Jacob no se preocupaba por ella. Que se vaya sola, no importa. Él no tenía ningún interés de cuidar la integridad física ni espiritual de su hija. Recordemos, cuando Rebeca va a Isaac para tratar de que envíe a Jacob, ¿verdad?, a la casa de sus familiares, Raquel le dijo a su esposo esto: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas, de las hijas de esta tierra, o sea, cananeas, ¿para qué quiero la vida? Rebeca entendía que las hijas cananeas, las mujeres cananeas no eran buenas. Y no eran buenas especialmente para los hombres del pueblo de Dios. Además, en Génesis capítulo 28 nosotros vimos cómo Esaú vio a Isaac cuando su padre decía que a él le parecían mal las hijas de Canaán. O sea, para la familia del pacto, las mujeres cananeas no eran buenas mujeres. ¿Por qué razón entonces querría Dina ir a ver a las mujeres de Siquem? ¿Por qué razón las encontraba atractivas? ¿Qué de ellas le causaban curiosidad cuando a su abuelo y a su abuela las mujeres de Canaán les parecían mal? ¿Por qué querría ella irlas a ver sola? La realidad, mis hermanos, era que Jacob no había cuidado espiritualmente de su hija. Él no la había enseñado, no la había instruido, no había sido cuidadoso con ella. Muy probablemente como consecuencia de su favoritismo. Y ahora, como consecuencia de su negligencia espiritual, Dina estaba siendo atraída por el mundo. Sin la instrucción adecuada de su padre, sin haber aprendido de él que las mujeres del mundo no debían ser el modelo para las mujeres que son parte del pueblo de Dios, Dina no puede hacer otra cosa más que ser tentada a admirarlas y a querer conocer de ellas. Por culpa de su padre, Dina no había aprendido a no conformarse al mundo y más bien deseó parecerse a él. Y esto es algo que nosotros, mis hermanos, nos debemos cuidar como padres. Muchas de las fallas de los padres en nuestros días es que están demasiado ocupados para instruir a sus hijos. O les tienen demasiado temor y no los disciplinan adecuadamente. Los hijos terminan viviendo como el mundo. Nuestros hijos, mis hermanos, son un regalo de Dios para nosotros. No son nuestros. Son de Dios. Él nos los ha prestado a nosotros para que los criemos en la disciplina y la amonestación del Señor, para transmitirles la cosmovisión cristiana a ellos, no para que aprendan del mundo, para que aprendan de nosotros lo que el Señor nos ha dicho, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, lo que el Señor quiere que nosotros creamos, como Él quiere que nosotros vivamos. Esa es nuestra responsabilidad. Nuestro deber es cuidarlos a ellos tanto física como espiritualmente. Lo que ellos vayan a hacer en el futuro va a ser el resultado de nuestro cuidado de ellos en su juventud. Y estas son las tácticas de Satanás. Ustedes jóvenes deben entender eso. Satanás va a actuar en sus vidas tratando de tentarlos, de seducirlos a que se acerquen al mundo,
a que piensen que el mundo es atractivo, para que ustedes deseen hablar como hablan los jóvenes del mundo, a vestirse como se visten los jóvenes del mundo, a comportarse como los jóvenes del mundo. Esa es la tentación, así actúa Satanás, con astucia. Pero ustedes deben entender que el Señor nos llama a todos nosotros a no conformarnos al mundo, a ser diferentes. Pero ¿qué pasó? Bueno, andando sola por la ciudad, Dina terminó siendo víctima de la pasión pecaminosa de Siquem, el hijo de Amor, quien era príncipe de aquella tierra. Y como lo había hecho Eva primero, ¿verdad?, con el fruto prohibido, como lo habían hecho los hijos de Dios en Génesis capítulo 6, que ellos vieron, tomaron y se acostaron con las mujeres del mundo, así hizo Siquem. Él vio a Dina, la tomó y pecó acostándose con ella. En otras palabras, la violó. Ese término, se acostó con ella, implica violencia en el original. Siquem entonces, como un buen representante de la descendencia de Cam y Canaán, había deshonrado a Dina, la descendiente de Sem. Él se había forzado sexualmente sobre ella. Sin embargo, luego de haberla deshonrado, se nos dice que Siquem termina enamorándose de Dina. Su alma, dice el versículo 3, se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. En lugar de haberse arrepentido por ese acto tan atroz, en lugar de haber confesado su maldad y haber tratado de restituir el daño causado, Siquem se enamora y prefiere tratar de engañar a Dina hablándole al corazón. Así es como obran los hombres del mundo. Hermanas, así es como obran los hombres del mundo. Dicen que aman a las mujeres y lo único que quieren es aprovecharse de ellas. Y es aquí cuando su padre escucha la petición de Siquem. Este es el segundo punto, versículo 4. Y habló Siquem a Hamor su padre diciendo: tómame por mujer a esta joven. Es claro que Siquem no era un buen hombre, ¿verdad? No respetó a Dina, pero tampoco respetaba a su padre. Su padre era, digamos que, el gobernante de la tierra. Él era el príncipe. Pero no respeta a su padre. Noten cómo se acerca a su padre. Tómame por mujer a esta joven. Es una orden. ¿Qué hijo le va a hablar así a su padre? Bueno, solamente uno que respete a su padre. Haz lo que te digo, me he enamorado de Dina y la quiero por esposa. Pide su mano a su padre por mí. Parecía muy machito, pero realmente era un cobarde. Jacob, por otro lado, ya se había enterado de lo que le había sucedido a Dina. Moisés nos dice en el versículo 5 que de alguna manera Jacob ya había oído que Siquem había mancillado a su hija. Imagínense lo terrible. Saber que un hombre le ha hecho tal cosa a su propia hija. ¿Y qué hizo Jacob? Llamó a su ejército, mandó a llamar a Esaú a que trajera a todos los hombres, sus soldados, para ir a destruir a la ciudad. No, cayó. Lo mismo que había hecho 20 años antes, cuando su hogar era un caos por las guerras matriarcales. Fue lo que hizo Jacob aquí. Absolutamente nada. Se quedó callado. Y cayó, dice Moisés, hasta que sus hijos volvieron del campo. ¿No hubiera sido más noble haber defendido la reputación de su hija? ¿No hubiera sido mejor una enseñanza para sus hijos el ser un padre que haría cualquier cosa por cuidar de su familia?
¿No era su deber proteger la vida de Dina? Por supuesto que sí. Lo más triste y desconcertante es ver cómo Jacob vuelve a ser el mismo hombre pasivo que había sido en el pasado. Eso es lo peor. Había abandonado física y espiritualmente a su hija, y en lugar de tomar la decisión para resguardar la reputación de su hija o de llamar a sus hijos para ver qué debían hacer ante tal atrocidad, Jacob prefiere callar. Calla ante la presencia del pecado. Amor, entonces, deseándole darle a Dina por esposa a su hijo, va y busca a Jacob. Ya para ese momento, nos dice Moisés, ya los hijos de Jacob han vuelto del campo. Ellos ya han escuchado también la noticia. Y vuelven tristes, pero dice también muy enojados. Y con razón. El pecado, mis hermanos, nos debería indignar. Ese es el celo santo. El celo que tuvo el Señor cuando entró al templo y vio el pecado que estaba cometiendo aquellos líderes en Israel. Y se enojó justamente y volcó las mesas, porque estaban volviendo el templo en casa de ladrones. Nosotros, mis hermanos, debemos enojarnos ante la presencia del pecado. Nos debe indignar, nos debe enfurecer. Esa debe ser nuestra reacción. Y correctamente los hermanos se enojaron, porque le habían hecho daño, habían pecado contra su hermana. Lo que Siquem le había hecho a Dina era algo terrible. No solo la había violado, pero era algo que no le era permitido a los israelitas. Ellos no podían mezclarse con los cananeos. Siquem, como leemos en el versículo 7, hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob. Para los hermanos de Dina y los hijos de Jacob, esto debía ser castigado. ¿Y debía ser castigado ese pecado? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Lo correcto debió haber sido llamar a los jueces, un juicio, traemos las pruebas, acusamos a Siquem y que el peso de la justicia caiga sobre él por su pecado. Pero era correcto hacer eso. Era correcto que Siquem saliera castigado. Pero Amor viene delante de Jacob con su hijo Siquem y entonces le pide ahora sí, dame a Dina por esposa para mi hijo. ¿Qué es lo que no hace Amor? No viene pidiendo disculpas. Jacob, perdona a mi hijo. Él cometió vileza. Él amancilló a tu hija. Él la violó. Perdona. No viene arrepentido ni él ni Siquem del terrible pecado que ha cometido. Más bien vienen pidiendo la mano de Dina. Y noten el razonamiento de Amor, versículos 9 y 10. Dale tu hija a mi hijo. Y dice, y emparentad con nosotros. Dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Amor está haciendo exactamente lo mismo que hizo Satanás con el Señor Jesucristo. Le está prometiendo algo que ya Dios le había prometido a él. Si eres el Hijo de Dios, ¿cómo si eres? Yo soy el Hijo de Dios. Lo acabo de escuchar a él. Después de mi bautismo se abrieron los cielos y él me dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cómo dices tú si tú eres el Hijo de Dios? Yo soy el Hijo de Dios, ya él lo dijo. Dios le había prometido ya la tierra a Jacob. Amor quiere engañar a Jacob y decirle, yo soy el que te voy a dar la tierra a ti. La vía fácil,
O la vía difícil es la de Dios, la vía fácil es la mía. Dame a Dina. Mézclate con nosotros. Seamos un solo pueblo. Lo que Hamor estaba haciendo era ofreciéndole a Jacob la tierra a cambio de mezclarse con ellos. Mira la ventaja, Jacob, de darme a Dina por esposa de mi hijo. Podrás tener la tierra, pueden hacer negocios aquí y puedes dejar de ser un peregrino y establecerte con nosotros. Seremos un solo pueblo para siempre. Todos seremos felices. Hermanos, quien está detrás de todo esto es Satanás. Él conoce la promesa de Dios. Él conoce la promesa de la simiente prometida. Y lo que él quiere es destruir la promesa de Dios. Pero de nuevo, Dios es el que es soberano sobre todas las cosas. Sus planes, sus promesas nunca podrán ser frustradas por nadie, porque Él es Dios. Pero detrás de todo esto está la serpiente, tratando de engañar y tratando de que la simiente prometida de Dios no venga. ¿Cómo? Haciendo que Israel se mezcle con Canaán. El pueblo de Dios se mezcle con el mundo. Rebeca había entendido muy bien que el pueblo de Dios no debía mezclarse con los cananeos. ¿Recuerdan? Que no se case con una cananea, con una del linaje maldito de Cam y Canaán. Envía a Jacob para que se case con una mujer del linaje de Sem, del linaje bendito. Nuevamente entonces parecía que la simiente prometida estaba en peligro. Pero no solo Hamor lo hizo, Siquem también le ofrece a Jacob y a sus hijos, que están ahí todos con su padre, todo lo que ellos quieran. Les doy todo, los dotes, regalos, todo el dinero que ustedes quieran se los doy. Solo denme a Dina por esposa. Yo puedo pagar. De nuevo, Satanás está detrás de todo esto. Y de nuevo viene la pregunta. Hamor, Siquem hablando. ¿Y qué hace Jacob? ¿Acaso se indignó por el atrevimiento de Hamor y de Siquem de venir a él sin arrepentirse, sin pedir perdón y a pedirle la mano de su hija a la cual ya había amancillado Siquem? ¿Acaso se indignó? ¿Acaso se enfureció por el daño que le causaron a Dina? ¿Acaso amenazó a Hamor y a Siquem por su pecado? No, se quedó callado. Los hijos de Jacob entonces, indignados probablemente por la pasividad de su padre, entonces traman un plan. Y este es el tercer punto del sermón, el plan de los hijos de Jacob, versículos 14 al 17. Y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos: si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón, entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. El plan de los hijos de Jacob es vengarse de todos los hombres de Siquem. Ya Moisés nos dijo aquí que ellos hablaron con palabras engañosas. Su deseo no es mezclarse con ellos. Ellos están tratando de hacerles creer a los siquemitas que ellos van a unirse con ellos, que van a ser un solo pueblo, que se van a mezclar. Solo si ellos se circuncidan. Lo que ellos quieren es matarlos a todos en venganza. Y como lo había hecho su padre unos años antes cuando le mintió a Saúl, ¿verdad? Eso lo vimos hoy. Mintiéndole. Si yo, anda tú y yo llego a Seir. Lo mismo hicieron los hijos de Jacob. Engañaron, dijeron mentiras. Les hicieron creer algo que no era lo que ellos iban a hacer.
Su plan era entonces hacerle creer a Hamor y a Siquem que ellos estaban dispuestos a darle a Dina y al resto de sus hermanas e hijas a los cananeos con la condición de que se circuncidaran. Todos los hombres, Hamor, Siquem y todos los hombres de Siquem tenían que circuncidarse si querían que les dieran a Dina por esposa a Siquem. El plan era que la circuncisión de todos estos hombres iba a hacer que Hamor, Siquem y el resto de los hombres estuvieran en algún momento vulnerables a un ataque. Su plan con la circuncisión era no era convertirlos a ellos a la religión israelita. Su deseo no era evangelizarlos, sino destruirlos, debilitarlos para después caerles encima con la espada. Esto, mis hermanos, no era otra cosa más que el sacrilegio de la señal del pacto. Ellos pensaban usar la señal del pacto abrahámico como una excusa para asesinar, para tomar la justicia en sus manos y vengarse. Lo que hicieron fue entonces quitarle todo sentido a la señal del pacto, para convertirlo en un arma para debilitar a sus enemigos y hacer poder destruirlos. Porque si ellos no se circuncidaban, sencillamente tomaban a Dina y se iban, según les dijeron. Ahora de nuevo, ¿qué tan descuidados espiritualmente crecieron los hijos de Jacob para que se les pudiera ocurrir tal plan? ¿Cuánta carencia de instrucción bíblica habrá habido en el hogar de Jacob que este plan había sido organizado por sus propios hijos? Jacob realmente había decaído espiritualmente en estos años que vivió lejos de Harán. Moisés nos cuenta que a Hamor y a Siquem les pareció bien la propuesta, porque ellos meramente no estaban pensando en una esposa para Siquem. Ellos estaban pensando en hacerse ricos al mezclarse con Israel. Tanto deseaba Siquem a Dina que en cuanto salió de la reunión se circuncidó. Además, él y su padre convocan a todos los hombres de la ciudad a las puertas de la ciudad con el propósito de convencerlos a hacer lo mismo. Circuncídense. Aprovechemos toda la oportunidad de hacernos de las riquezas de los israelitas. Lo que es de ellos será nuestro. Sus mujeres serán nuestras y las nuestras de ellos. Pero tendremos ganado, tendremos riquezas. Ahora notemos que cuando Hamor y Siquem convocan a los hombres de Siquem, no les dicen cuál fue la razón por la cual los israelitas los están obligando a circuncidarse. Ellos no cuentan ahí que fue que Siquem había violado a Dina. Ellos nunca mencionan todo eso. Y una vez entonces en la puerta les dice circuncídese y no solo podremos tomar sus mujeres, ellos las nuestras, sino también, dice el versículo 23, su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Conviene circuncidarnos, nos haremos ricos, seremos un solo pueblo. Como dijo Bruce Waltke, ellos estaban dispuestos a aceptar el signo del santo pacto como un medio para sacar ventaja sin la conversión. Ellos iban a abrazar la señal del pacto abrahámico, pero sin abrazar al Dios del pacto. Todo era simplemente para sacar una ganancia material. Como escribió también Meredith Kline, esto no era un llamado misionero para unirse al pueblo del Señor, sino un acto de sacrilegio, un mal uso de la señal del pacto santo con el propósito de infligir venganza. Los siquemitas compartieron la profanación de la circuncisión, viéndola meramente como una convención tribal y adoptándola como un medio para obtener esposas y riqueza. A tal punto llegaron los hijos de Jacob. ¿De quién habían aprendido tal cosa? ¿Qué pasó después? Bueno, la matanza de los hombres de Siquem. Versículo 24.
Y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. En su avaricia, los hombres de Siquem terminan circuncidándose. Sin embargo, al tercer día, todos habían quedado incapacitados. El dolor posterior a la circuncisión los había hecho vulnerables. Ninguno podía ir a la guerra en ese momento, ninguno podía defender la ciudad. El plan de los hijos de Jacob había resultado. ¿Y qué hicieron? Versículos 25 y 26. Pero sucedió que el tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Entonces, aprovechando la incapacidad de los hombres de Siquem, Simeón y Leví, que eran los hermanos de sangre de Dina, entran en la ciudad y asesinan a todos los hombres de Siquem, incluyendo a Hamor y al violador. Ellos, como les digo, hermanos, correctamente se habían indignado por lo que Siquem le había hecho a su hermana. Sin embargo, en su pecado y por la falta de instrucción y por la pasividad de su padre, cometen el pecado de vengarse ellos mismos e ir más allá de la ley del talión. Siquem era el que debía sufrir el castigo, no todos los hombres de Siquem. Él era el que debió haber sido enjuiciado por su pecado. Pero Jacob no sintió la necesidad de solicitar un juicio para castigarlo a él. Él no abrió su boca sabiendo lo que él le había hecho a su hija. Eso fue lo que llevó a los hijos de Jacob a tomar la justicia en sus manos y asesinar a todos aquellos hombres. La venganza había sido suya. Simeón y Leví habían pisoteado la ley del talión. No hubo restitución, solo venganza. Y luego de la matanza, leemos esto. Moisés nos cuenta hasta ahora que ambos terminan liberando a Dina. Y en el versículo 26 nos dice: Moisés había estado capturada en casa de Siquem. Esto hace del silencio de Jacob aún más espantoso. Después de haber escuchado lo que le habían hecho a su propia hija, ¿qué hubiera hecho un padre? Va y busca a su hija para consolarla, para hablar con ella, para ver qué fue, qué más le hicieron, para averiguar. Jacob había escuchado y ni siquiera se había dado cuenta que Dina estaba en casa de Siquem. Nunca le pasó por la cabeza ir a buscarla, para atenderla, para abrazarla, para llorar con ella. Ahora, después de la matanza, ¿qué hicieron los dos hermanos de Dina? Bueno, junto con el resto de los hermanos y los otros hijos de Jacob, ingresan a la ciudad y la saquean por completo. Se roban todo el ganado, sus bienes, toman por esclavos a las mujeres, a los niños. No solo fueron culpables Simeón y Leví, todos los hijos de Jacob fueron culpables. Pero el peor de todos, como les dije, fue Jacob. Notemos lo que hace Jacob cuando escucha lo que hicieron sus hijos. Versículo 30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán y seré destruido yo y mi casa. La preocupación de Jacob no está en la integridad de su hija, de sus hijos. Su mayor preocupación era su integridad física. Su principal preocupación era él mismo. Notemos que ni siquiera los reprende por el asesinato, por la matanza.
No los reprende por haber engañado a estos hombres, ni por haber vengado por lo que le hicieron a Dina, ni por haber profanado la señal del pacto. ¿Cómo se les ocurre usar a la señal que Dios nos dio a nosotros como su pueblo como una excusa para asesinar? No les dijo nada. Sencillamente lo que les dijo fue: ustedes me han hecho una abominación a los cananeos. Ahora yo, siendo pequeño, no teniendo cómo protegerme, me van a destruir. En su incredulidad, Jacob había olvidado que Dios le había prometido que él siempre estaría con él. Él no debía temer. Pero ¿qué le responden sus hijos? Había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera. A pesar de la inmoralidad de sus actos, a pesar de la inmoralidad del asesinato, del genocidio. Esto fue un genocidio. En un sentido, ellos estaban siendo más nobles que Jacob, porque ellos realmente entendieron lo que había sucedido. Tú debiste haber hecho algo. Tú debiste haber defendido a tu hija. Por el contrario, permitiste que la trataran como a una ramera. El culpable de todo, mis hermanos, fue Jacob. Si él tan solo hubiera obedecido la voz de Dios, si tan solo no hubiera obedecido a medias, y hubiera descendido a Betel, mis hermanos, nada de esto en el capítulo 34 hubiera sucedido. Nada. Jacob cosechó las terribles consecuencias de su desobediencia y de su pasividad. Y por su culpa sufrió Dina, sus hijos, y su casa se llenó con la sangre de los hombres de Siquem. Ahora, mis hermanos, ¿qué podemos aprender nosotros de un pasaje así? Bueno, primero debemos ver cómo se relaciona esto con el Evangelio. Las Escrituras el Evangelio está relacionado, puede ser contado de diferentes maneras. Una de las maneras en la que la Biblia nos enseña acerca del Evangelio es cuando nos habla acerca del tercer día. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, cuando surge la vida de debajo de la tumba del agua en la que estaba rodeada la tierra, y surge la tierra, que es la que va a dar vida. Eso ocurre en el tercer día. Nos da a entender, o nos enseña, es un tipo de la resurrección de Cristo que ocurrió al tercer día, cuando Él salió de la tumba de la tierra para dar vida a su pueblo. Lo vimos, por ejemplo, en Génesis capítulo 22, cuando Abraham ve el lugar en donde va a sacrificar a Isaac. Y eso ocurrió al tercer día. El sacrificio de Isaac ocurrió al tercer día de la llegada de Abraham e Isaac a Moria, que es el monte que más adelante se conocería como el monte de la calavera, el monte de Sión, el mismo lugar, donde Dios suplió un carnero en lugar de Isaac. Muchas de las victorias de Israel contra sus enemigos, si ustedes leen las Escrituras, ocurren al tercer día.
La victoria de Esther y de los judíos en contra de todos sus enemigos ocurrió al tercer día. La destrucción de la simiente de la serpiente en Génesis capítulo 34 ocurre también al tercer día. Y yo creo que esto nos está apuntando a nosotros a la resurrección de Cristo. Cuando Él no solo salió y resucitó a nueva vida y dio vida a su pueblo, sino también fue cuando Él mismo, con su resurrección, destruyó toda la obra de Satanás. Mis hermanos, de no ser por el Señor Jesucristo, no habría esperanza para Jacob, no habría esperanza para los hijos de Jacob, no habría esperanza para Dina y no habría esperanza para ninguno de nosotros. La resurrección del Señor Jesucristo es el sello que Dios nos ha dado para decirnos su salvación es segura. Otra cosa que debemos entender aquí es el peligro de la mundanalidad. Hermanos, el Señor en su palabra constantemente nos llama a nosotros a no conformarnos a este mundo. Nos exhorta y nos advierte acerca de los peligros de acercarnos al mundo, de permitir que seamos seducidos por el mundo. Nos ordena no amar al mundo ni a sus cosas. Porque la mundanalidad ha sido el instrumento que Satanás más ha usado para poner tropiezo a los creyentes y a la iglesia. Cuando el creyente ha tratado de conformarse al mundo, ha tropezado. Cuando las iglesias han tratado de conformarse al mundo, han fallado. El que ama al mundo, dice el apóstol, no es de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la mundanalidad. ¿Qué tan de cerca estamos nosotros con el mundo? Nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de comportarnos. ¿Qué tan cerca estamos nosotros del mundo? Porque de nuevo, eso es lo que Satanás ha tratado de hacer desde el principio. Que el pueblo de Dios se mezcle con el mundo. Eso es lo que ha tratado de hacer. Nosotros debemos entender que eso es la táctica del enemigo. Y debemos ser sabios. Otro que debemos aprender es lo perverso que es la pasividad en los cristianos. Bueno, nosotros no podemos ser pasivos. No podemos ser pasivos como líderes en nuestros hogares, nosotros los varones. Pero como creyentes no podemos ser pasivos con el pecado tampoco. Tenemos que ser activos. Buscar por todos los medios, en la gracia del Señor, mortificar el pecado remanente en nuestra carne. No exponernos al pecado, no exponernos a las tentaciones. Sacar ese ojo que nos hace pecar, cortar ese brazo que nos hace pecar. Huir de la fornicación, quitar todo aquello en nuestras vidas que nos está llevando al pecado. No podemos ser pasivos en nuestra lucha contra el pecado. No podemos ser pasivos en nuestros hogares, con nuestros hijos. Tenemos que estar instruyendo activamente a nuestros hijos, vigilándolos activamente, viendo qué es lo que están escuchando, qué es lo que están viendo, qué es lo que están leyendo, en qué están participando. Es nuestro deber. Ellos están bajo nuestro cuidado. No queremos ser como Jacob.
Y para el que está aquí, que nos visita en esta tarde, perdón. Usted debe entender el cuidado que usted debe tener de estar abrazando el cristianismo externamente. Estos hombres de Siquem se circuncidaron, la señal del pacto abrahámico, pero para ellos era algo meramente externo, era algo para cumplir un propósito, ¿verdad? Ser ricos. Ellos nunca abrazaron al Dios de Abraham, ni se quisieron convertir a la religión israelita. Es muy peligroso que usted esté aquí, esté simplemente abrazando el cristianismo externamente, para ser parte de la iglesia, para que lo inviten a conferencias, para que lo inviten a hogares, para parecer algo. El cristianismo es una religión del corazón, es una religión interna, es sobrenatural, porque es la obra que Dios hace en el corazón de un pecador, transformándolo, dándole vida, haciéndolo una nueva criatura. Eso es el cristianismo. Es una religión sobrenatural. No es natural, no es normal. Lo que usted debe entender entonces es que usted no debe acercarse al cristianismo como algo meramente externo. Usted debe entender que si usted va a tener la vida eterna, debe ser únicamente por la gracia soberana y milagrosa de Dios que obra en su vida y lo transforma para la gloria de Dios. Y el único por medio del cual usted puede tener eso es Jesucristo. Y el Señor le llama a usted a arrepentirse de sus pecados y a venir a Él para tener la vida. Sea un verdadero cristiano, un cristiano de corazón. Busque al Señor, clame por su conversión. Que el Señor se glorifique en su vida. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra, la cual, Señor, nos guía y nos instruye, nos confronta, nos anima. Y nos advierte, Señor, de los peligros que hay en nuestra vida y en el mundo. Te pedimos, Señor, por nosotros. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra pasividad como cristianos, como iglesia. Te pedimos perdón, Señor, por estarte obedeciendo a medias. Oh Señor, guárdanos de las consecuencias de nuestro pecado. Trae arrepentimiento en nuestras vidas. Que podamos cambiar y darnos más gracia y más fe para serte fieles a ti, para que nuestras vidas puedan andar en rectitud. Guarda nuestras familias, especialmente nuestros hijos, de nuestros pecados. Guárdalos de nuestra negligencia espiritual. Guárdalos, Señor, de nuestro enfriamiento espiritual. Y que ellos puedan ver tu mano obrando en nosotros, cambiándonos, haciéndonos más fieles a ti. Y también, Señor, que ellos puedan experimentar tu salvación. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y para tu gloria. Amén.